Un saludo tengan todos los amantes del boxeo. Les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Y no es un secreto que en estos tiempos los adelantos, sobre todo los adelantos en el mundo virtual, han ido desplazando ciertas cosas del pasado. Y entre esas cosas podemos mencionar algunos ejemplos. La televisión tradicional ha ido cediendo su lugar a la nueva televisión con las diferentes plataformas como YouTube. Y no dudemos que esa televisión tradicional desaparezca en un futuro. Otro ejemplo es el libro electrónico o virtual que ha desplazado al libro en papel. O sea, la lectura virtual ha hecho que muchas librerías de libros físicos en el mundo hayan cerrado sus puertas. Sin embargo, a pesar de que la modalidad ha cambiado debido a los adelantos, como dije, en el mundo virtual, ya sea en la televisión, ya sea en el libro, entre otros ejemplos, la esencia es la misma. Y por ejemplo, antes usted se leía un libro físico que lo acompañaba. Hoy no lo acompaña, pero lo lee igual, ya sea en internet, ya sea en una tableta. Y si a usted, por ejemplo, le gusta disfrutar de un género determinado de lectura, como por ejemplo el género de novela de suspenso, les comento que además de tener disponibles las modalidades del viejo libro físico en papel y del libro virtual moderno, a veces puede aparecer dentro de este género de novela una nueva modalidad, y es la novela de suspenso que uno va leyendo o mirando a veces en ciertas situaciones de la vida. Y un ejemplo claro es la novela que ya comenzó a desarrollarse, cuyos protagonistas no son otros que Canelo Álvarez y su gente, su equipo, sus promotores, etc. La gran novela de suspenso que de un tiempo a esta parte aparece y se desarrolla todos los años con este elenco y que mantiene en suspenso a la fanaticada de este deporte como si fueran grandes lectores u observadores. Sí, porque cuando usted dispone de una película o se lee una novela de suspenso, usted comienza a leerla, pero mientras más lee, menos sabrá cómo irán las cosas, porque precisamente es un suspenso. Y el suspenso es así: usted va leyendo los primeros capítulos o mirándolos en las telenovelas y comienza a suponerse cosas de acuerdo a lo que el autor quiere que usted se suponga, y así lo mantiene en suspenso durante largo tiempo hasta que al final el desenlace es el menos esperado, el que nadie se esperaba. A veces el autor va creando condiciones para generar en usted ciertas suposiciones para que su mente se aleje de lo que al final va a ocurrir. O el asesino era el que menos esperaba, o lo ocurrido es lo que menos esperaba, porque el lector u observador había sido conducido sutilmente por un hilo premeditado para desviar la atención. ¿Y qué más parecido a todo esto que las novelas anuales de Canelo Álvarez? Y comento todo esto porque hace unas semanas esta novela de suspenso del 2020 lanzó su primer capítulo y hace un par de días salió el capítulo 2. En el primero, que fue el introductorio, el observador ya desde ese inicio se fue forjando una idea, una posibilidad, pero después de salir este segundo capítulo, la idea, que tampoco parece tan aceptable, pero que se forma con el objetivo de ir cambiando la del primer capítulo, y ahora son dos suposiciones y no una. Y pronto tendremos el tercero y el cuarto, y no sabemos cuántos capítulos tendrá la novela de Canelo Álvarez este año, que deberá concluir muy cerca de principios de mayo. Otra novela muy parecida a las anteriores, pero con nuevos personajes y una gran creatividad de nuevas situaciones. Como dije, el primer capítulo de la novela salió hace unas semanas y se tituló
Billy Joe Saunders, capítulo que generó en la mente de muchos una idea fija y un criterio como para comenzar el hilo del libro, una idea que se generó precisamente con el guión de que el equipo de Canelo y el propio Canelo lo consideraron como el rival posible, un primer capítulo que ha mantenido a los observadores con la idea proyectada. Sin embargo, hace un par de días ha salido a la luz el capítulo número 2 titulado Japón o Europa, nuevos ingredientes para recrudecer el suspenso desde muy temprano. Y con una sutil estructura de la obra, los autores en este caso comienzan a crear ese suspenso al generar dudas, porque después de que se dijo que Billy Joe Saunders ahora aparece en este segundo capítulo, un cambio al declarar de la olla que nadie había asegurado nada con Billy Joe Saunders, que nunca, eso fue oficial nunca, ni mucho menos, y que posiblemente Canelo Álvarez haga su primera pelea del 2020 en Japón o Europa. Pero más Japón para mí que Europa, porque se antepone la palabra. También genera nuevas dudas, nuevas suposiciones, porque lo que se pensó o supuso en el primer capítulo ahora podría cambiar en el segundo. O sea, no ha cambiado, sino podría. Y de este modo los autores de estas novelas van tejiendo una trama que genera ese suspenso para al final, ¡boom!, lo inesperado. Y en resumen, en esos primeros capítulos nadie puede saber ni asegurar nada. Y el tiempo pasa y no debe ser tan corto, porque recuerden que las novelas no son cuentos cortos. La palabra lo dice, son novelas que requieren de una cierta cantidad de capítulos para mantener en vilo a millones, y ese es el objetivo. Ahora bien, si el primer capítulo se tituló Saunders y el segundo Japón, ¿cuál será el tercero? Vaya usted a saber, porque el segundo titulado Posible Pelea en Japón podría generar nuevas suposiciones sobre posibles rivales como Murata o Smith para Europa. A lo mejor así se llama el tercero, Murata o Smith. O a lo mejor estos deberán esperar otros varios capítulos más antes de salir. ¿Creen ustedes que Canelo se vaya a Japón o a Europa? Señores, es la gran novela anual de Canelo Álvarez, quien para mí fue el mejor boxeador del año pasado. Lo ratifico. Pero sin dejar de ratificarlo, no es menos cierto que él, junto a su gente, son especialistas en estas grandes novelas de suspensos cada año. Y el tiempo pasa, nadie sabe lo que viene y cómo termine todo. Así es el suspenso. Muchas gracias. Quiero saludar en el día de hoy a Rocky Treviño, a Boxeo Pato Arigoni y a Freddy Avendaño, que nos sigue desde Perú. Gracias y muchas bendiciones a los tres. Nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha.